Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a esta 16ª transmisión de Diálogos por la Esperanza, en su tercera temporada que lleva por título Encontrarnos para discernir. Producidas en conjunto por la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Universidad Vasco de Quiroga, la Universidad Pontificia de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana, AMIESIC. En total, esta es la transmisión número 76 que realizamos en este año y un mes. El día de hoy reflexionaremos sobre la necesidad de una cultura del discernimiento, un tema central. De distintas maneras y en distintos modos, tanto el Papa Emérito Benedicto XVI y también nuestro queridísimo Papa Francisco nos ha insistido muchísimo en la necesidad del discernimiento espiritual en el plano personal y en el plano comunitario. Nuestro invitado cuenta con una valiosísima experiencia en el servicio episcopal, pastoral, de formación académica y en el acompañamiento espiritual. Su Excelencia, Monseñor Eugenio Lira Ru García, obispo de Matamoros, a quien me permito leer algunos datos curriculares. Monseñor Eugenio nació en la ciudad de Puebla en 1965. Fue ordenado sacerdote en 1991 en la Congregación del Oratorio, en donde fue rector de la Casa de Formación, maestro de novicios y responsable del oratorio laical. En 1992 participó en el segundo curso internacional para formadores de seminarios de la Academia Regina Apostolorum en Novara, Italia. Es licenciado en filosofía. Ha sido catedrático en 6 universidades, entre ellas la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, La Salle Campus Benavente y la Universidad de las Américas en Puebla. Ha impartido conferencias en diversas instituciones religiosas y civiles, tanto en la República Mexicana como en el extranjero. Ha publicado 10 libros y desde hace 30 años ha participado en programas de radio y televisión. También ha escrito artículos para varios periódicos y revistas. En 1998 se incardinó a la Arquidiócesis de Puebla, donde sirvió como vicario parroquial, rector de la Virgen del Camino, director del Centro Internacional de la Divina Misericordia, presidente de la Comisión Diocesana de Comunicación Social, profesor y director espiritual en el Seminario Mayor Palafoxiano y secretario particular del Arzobispo de Puebla. En la provincia eclesiástica de Puebla fue coordinador de la Pastoral de las Comunicaciones. En 2011, el Papa Benedicto XVI lo nombró obispo auxiliar de Puebla. De 2012 a 2016 fue secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano y por oficio miembro del Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM. En 2016 fungió como coordinador general del viaje apostólico del Papa Francisco a México. En ese mismo año, el Santo Padre Francisco lo nombró obispo de Matamoros. Actualmente es responsable de la dimensión de creación de diócesis y provincias eclesiales de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
Monseñor Eugenio, le agradezco su presencia y su disposición generosa para este encuentro, para este diálogo. Bienvenido. Padre Eduardo Corral, amigas y amigos, pues doy gracias a Dios por esta oportunidad y a todos ustedes. También pues agradezco mucho la dimensión de pastoral educativa y de cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, a la Universidad Vasco de Quiroga, a la Universidad Pontificia de México y a MESIC, porque pues ahora podemos tener este encuentro y compartir un tema, como bien dice usted, muy importante, el discernimiento. Hay que trabajar por desarrollar ese hábito, hacer que ese don que el Señor nos ha concedido vaya creciendo y contribuir a la cultura del discernimiento. Muchas gracias, señor. Efectivamente, el discernimiento no es un asunto nuevo. San Pablo habla ya de él en sus cartas. Es un tema esencial de toda la tradición monástica, desde los padres del desierto, ahí en particular con Evagrio, el monje, también aquel llamado el escrutador del alma. El discernimiento es un tesoro de sabiduría espiritual que San Ignacio de Loyola recogió en sus ejercicios espirituales con 22 reglas muy interesantes. Háblenos del discernimiento, Señor, lo escuchamos con atención. Pues Padre, como bien dice usted, hablar del discernimiento pues no es un tema nuevo. Ya la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, en el capítulo 4, verso 7, nos dice, por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Y esto porque siempre estamos decidiendo en medio de una realidad que, como recuerda el Papa Francisco, es semejante a un poliedro con muchas facetas y también matices, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y además está en constantes cambios. Es una realidad dinámica. Por ejemplo, lo estamos experimentando ahora con la pandemia que ha alterado nuestra vida personal, familiar, educativa, laboral, económica, social, cultural y hasta religiosa. Y es que la vida es así. Está tejida por muchas cosas, múltiples relaciones y distintas situaciones. Y frente a todo esto, siempre estamos tomando decisiones. Decisiones respecto de nosotros mismos, de los demás, de las cosas y del medio ambiente. Algunas decisiones pues son cotidianas y otras son extraordinarias. Unas son pequeñas y otras son grandes. Unas tienen algún impacto simple o relevante, tanto en nuestra existencia como en la de los demás. Por eso Dios nos invita a discernir. Y el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que discernir es distinguir, es poder distinguir las cosas unas de otras, porque solamente así podremos distinguir lo que Dios nos pide y salir adelante. Solamente sabe cómo podemos salir adelante. Jesús mismo pues nos va a dar el ejemplo. Él, como dice el padre Rubnik, al que leí a raíz de que usted me lo recomendó, padre, el padre Rubnik llama el arte de la comunicación y comprensión entre Dios y nosotros al discernimiento. Y es lo que hace Jesús. Él escucha al Padre, creador de todo, y hace su voluntad, hace lo que le pide. Se encarna de María Virgen para, con el poder del amor, amando hasta morir y resucitar, liberarnos del pecado, compartirnos su espíritu y hacernos hijos de Dios, partícipes de su vida por siempre feliz, que consiste en amar. Y a lo largo de su vida terrena encontramos frecuentemente a Jesús discerniendo. Por ejemplo, desde pequeño, cuando es perdido y hallado en el templo, discierne. Le responde a María cuando le pregunta, ¿por qué te has portado así con nosotros? ¿No sabías que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Y luego cuando acude al Jordán para ser bautizado por Juan, también discierne. Conviene hacer la voluntad de Dios. Y lo vemos también discerniendo en las tentaciones en el desierto, iluminado por la palabra de Dios.
Lo vemos también discerniendo en otros más momentos de su vida, particularmente en los más difíciles. En la oración en el huerto: Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, mas no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y luego en la cruz, ahí Jesús discierne: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Además de enseñarnos con el ejemplo, Jesús va conduciendo a sus discípulos y a la gente en el arte de discernir. Por ejemplo, a Pedro le hace ver que está siendo tentado por el demonio cuando él se opone a su pasión. También incluso en el lavatorio de los pies. Invita a saber discernir los signos de los tiempos. Hace ver que el amor es más importante que las normas del sábado. Enseña a distinguir entre la acción del demonio y la acción auténtica de Dios. Aconseja velar y orar para no caer en la tentación. Y luego, resucitado, explica las escrituras a los discípulos camino a Emaús para que puedan discernir. Sí, Jesús es el primero que discierne y nos enseña el arte del discernimiento. Y siguiendo su ejemplo, pues por ejemplo San Pablo nos invita a discernir antes de comer y de beber el cuerpo y la sangre del Señor. También nos pide no apagar el espíritu, examinando todo para quedarnos con lo bueno y cuidarnos de lo malo. San Juan también nos dirá: no se fíen de cualquier espíritu. Y así, en su primera carta, nos invita a discernir. Y como decía el padre Corral, bueno, pues también están los grandes maestros espirituales que invitan a discernir, como Ebrahim, de que comentaba ahorita el padre Corral, un monje nacido en Ponto en el siglo IV, amigo de San Gregorio de Nacianceno, que en su precioso tratado práctico propone 3 etapas de la vida espiritual: la fe, la templanza y la esperanza, de la que van a ser lo que él llama la impasibilidad, es decir, la capacidad de no alterarnos, de no ser impulsivos, y la caridad, que van a llevar al conocimiento, es decir, al discernimiento y a la beatitud final, a la eternidad. Por su parte, otro gran maestro del discernimiento al que yo admiro mucho es San Agustín. Particularmente sus confesiones, además de en otras obras y sus sermones, pues nos ofrece muchas luces para el discernimiento. Él, por ejemplo, decía en sus confesiones: no podemos hallar si no reconocemos. Si yo no reconozco, ¿cómo podré encontrar algo? También Diádoco de Fotiché, uno de los autores espirituales más importantes del siglo V, nos hace ver que cuando el mar está agitado, se pierde la visibilidad y se vuelven inútiles todos los recursos de la pesca. Y por eso aconseja: conservemos la paz de la mente, para que pueda discernir los pensamientos que la asaltan, guardando los buenos que provienen de Dios y evitando los malos, arrojando fuera los malos que provienen del demonio. Y siguiendo esta escuela, pues tenemos, como bien decía el padre Corral, a San Ignacio de Loyola y en sus preciosos ejercicios espirituales, quien nos da este gran consejo, que vale oro: en desolación no hacer mudanza, sino mantenerse en los propósitos que se tenían antes de la desolación o en la consolación precedente. Y yo digo que así lo entendió y lo hizo alguien muy importante cuyo año estamos celebrando: San José. Aunque él, como nosotros, enfrentó situaciones difíciles, se vio sorprendido cuando su mujer con la que estaba desposado, pues lo sorprendió con que estaba esperando un hijo que no era de él. ¿Qué hizo San José? Distinguió los pensamientos que lo asaltaban y no hizo mudanza, sino que permaneció fiel, siendo un hombre justo, como lo define el Evangelio. Y por eso decidió repudiar a María en secreto, prefiriendo, como dice San Agustín, el bien del pecador, de quien pensaba que era pecadora, al castigo del pecado. Y es que el discernimiento nos permite ver con claridad todo, vernos a nosotros mismos, ver a cada persona, cada cosa, cada acontecimiento, en todas sus dimensiones, en todas sus relaciones,
y tener presente la meta, llegar a la casa del Padre, descubriendo también su presencia, la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así es posible mantener el rumbo y seguir a Jesús por el camino del amor, el amor a Dios y el amor al prójimo, en medio de las alegrías, de las penas, de las oportunidades, de los problemas, porque solamente a la luz de Dios, como dice el Papa en Gaudete et Exsultate, como podemos pues conocer la razón de nuestra existencia y los medios que debemos seguir para llevar a cabo su gran plan, que estará siempre a favor nuestro y a favor de los demás. Señor Eugenio, esta introducción ha sido formidable, ha sido un recuento rápido. Yo quisiera resaltar dos asuntos. El cambio de época que estamos viviendo, nos dice el magisterio de la Iglesia, nos presenta muchos desafíos, muchos planos, muchas corrientes. Está lleno de ruido, tenemos que decirlo. Y por ello no somos capaces de ver el todo, no somos capaces de ver la realidad real. Muchas veces nos quedamos con nuestras ideologías, con nuestros afectos. Y la vida espiritual y la vida cristiana, pues tiene esa tarea, no solamente observar los mandamientos, que hay que hacerlo, por supuesto, no se vaya a malinterpretar el asunto, y no solamente tenemos que ver nuestra doctrina, no solamente tenemos que ver nuestra rectitud moral o convicción intelectual, sino tenemos que ver el momento, el tiempo cultural en el cual nos estamos moviendo. Este es el misterio de la encarnación. Nuestra fe no está aislada de un contexto, de un tiempo. Háblenos de esto, Señor. Hemos hablado un poco del discernimiento espiritual individual, que es muy importante, pero está el otro plano, hacer este discernimiento que nos lleva a la sinodalidad, que nos lleva a la colegialidad, que nos lleva a la comunión, que nos lleva a la solidaridad, pero sobre todo a la respuesta de tantas necesidades en este tiempo. Lo escuchamos. Muchas gracias, Padre. Pues como bien dice usted, hay veces que frente a la realidad, pues priva más nuestras percepciones, ¿no? Por ahí había una autora de psicología que escribe una obra muy interesante que se llama Las 10 posturas neuróticas, y decía que una de las posturas neuróticas es dar buenas razones, pero no razones verdaderas, de por qué decimos o hacemos algo. Y una santa lo decía de una manera más simple, Santa María Soledad Torres Acosta, fundadora de las Siervas de María, ministras de los enfermos. Cuidado, hijas mías, porque el amor propio nos hace ver las cosas como en realidad no son. Y entonces, bueno, pues es bien importante ver las cosas como son. Precisamente hace un momento recordábamos usted y yo cómo el documento Educar para una nueva sociedad, pues nos recuerda que la educación tiene como fin introducir en la totalidad de lo real y que seamos capaces de darnos cuenta que formamos parte de la realidad, no solamente desde el punto de vista de nuestro mundo interno, porque nadie vive aislado, como dice el Papa Francisco en Laudato Si, todo está conectado. Entonces tenemos que ser hombres y mujeres de nuestro tiempo, como Jesús, como bien dice usted, Padre Corral, es una forma de vivir el misterio de la encarnación. Nosotros estamos injertados al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y bueno, pues estamos viviendo, como bien señala usted, una época bastante compleja, un cambio de época. Y yo creo que lo peor que puede pasarnos es ofuscarnos, decir, esto está tan complicado que ahora no sabemos ni por dónde. Porque entonces vamos a tomar decisiones equivocadas y vamos a acabar mal. Si me permiten, para entender la importancia de tener contacto con la realidad, voy a proponer un ejemplo. Yo creo que todos hemos visto alguna vez a un surfista que trepado en su tabla enfrenta olas inmensas que amenazan con sumergirlo hasta el fondo del mar, y sin embargo él sabe cómo manejar su cuerpo, su tabla, para aprovechar la fuerza del agua y del viento y así mantener el equilibrio y avanzar hacia la playa. ¿Cómo lo logra? Pues no ofuscándose, no teniendo una visión de homologación simplista de la realidad, como
decía Benedicto XVI sabiamente, sino mirando la realidad como lo que es un poliedro. Él es capaz, el surfista, de distinguir su cuerpo, su tabla, el mar, el viento, sus emociones, lo que está sintiendo, sus conocimientos, la parte intelectual, sus experiencias y lo que también puede y debe hacer. ¿Cómo y en qué momento para alcanzar la meta que se ha propuesto? Surfear y llegar triunfante a la playa. Pues como surfistas también nosotros surcamos este mar estupendo y dramático, como decía San Pablo VI en su testamento, que es la vida. Y si queremos salir adelante y llegar a la meta, pues debemos tomar decisiones correctas. Eso requiere, como le estamos diciendo, discernimiento. San Agustín, repito, decía, no podemos hallar si no reconocemos. Si no distinguimos, terminamos, como decía el santo obispo de Hipona, haciendo de una parte del todo un falso todo. Y eso es un grave problema, hacer de una parte del todo un falso todo, porque eso nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Por eso Jesús invita a Nicodemo a nacer a la vida de la luz, a la vida del Espíritu Santo, que, como decía San Juan Pablo II, en Dominum et Vivificantem, es la persona del amor. Nicodemo, dice San Agustín, se encontraba en tinieblas. Esas tinieblas que nos hacen titubear, vacilar, como señala San Juan Crisóstomo. ¿Por qué? Porque no nos deja ver con claridad. Entonces, eso provoca que las sombras de las penas, de los problemas, de las propias debilidades, serán más grandes de lo que son, haciéndonos sentir que en este mundo el mal y la muerte ganan la batalla. Y eso nos lleva al temor. Nos da miedo arriesgarnos a dar el paso con Jesús. Nos da miedo amar de verdad a Dios y confiar en Él. Nos da miedo amarnos a nosotros mismos y vivir con dignidad, procurando ser coherentes y buscar la santidad. Nos da miedo el riesgo de amar al prójimo, siendo comprensivos, justos, pacientes, solidarios, serviciales, perdonando y pidiendo perdón. Pero Jesús nos rescata del temor, descubriéndonos que Dios siempre nos ayuda, que nos envía la fuerza de su Espíritu. Así lo entendió San Cipriano de Cartago, quien decía: cuando estaba postrado en las tinieblas, me parecía muy difícil hacer lo que la misericordia divina me proponía. Me arrastraban los vicios. Pero el bautismo hizo posible lo que creía imposible. A pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestros titubeos, a pesar de nuestras caídas y de las adversidades, Dios, como dice el Papa Francisco al referirse a San José, siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Y esa es nuestra esperanza, la confianza en la acción del Espíritu Santo. San Juan Crisóstomo dice una frase muy bonita, dice: si no hay quien detenga al viento, mucho más es el Espíritu Santo. Así es, muy bello. Señor Eugenio, mientras usted está hablando, recordé aquella experiencia muy grata que tuvimos hace casi 9 años en una asamblea del Episcopado Mexicano. El señor cardenal hoy, Felipe Arizmendi, me encomendó ir a Puebla a buscarlo para que usted interviniera comentando Evangelii Gaudium. Alguna vez nos contó desde la sencillez de un cuento, ¿verdad?, de la abuela y el pescado frito, que usted recordará muy bien. Pero en aquella ocasión, señor, hablábamos de aquellos puntos tan importantes de Evangelii Gaudium, discernir el todo, no solamente la parte, ver la unidad, no el conflicto, entrar en esta dinámica de lo real, no solamente nuestras ideas, y sobre todo caminar en la dinámica del tiempo, que es programático, que nos va permitiendo caminar poco a poco y no la rigidez del espacio. Como segundo punto, usted con esta narración de la abuela y el pescado frito nos enseñó muy claramente lo que es la autorreferencialidad. Fue una cuestión muy, muy simpática
que le causó gran impacto a los señores obispos. Usted me decía, es la primera vez que me lanzan a la Asamblea del Episcopado aquí a dar un tema, y lo hizo con mucha gracia, con mucha sencillez, con mucho tino, pero quedémonos con Evangelii Gaudium. Bueno, yo creo que el Santo Padre nos ha regalado en Evangelii Gaudium unas pistas muy buenas para la vida, porque nos recuerda la alegría del Evangelio, la alegría que es ante todo Cristo. Y si me permite un poquito para introducir ese tema, pues quisiera recordar algo que pues forma parte de la cultura universal, particularmente de los hispanoparlantes, el Quijote de la Mancha. Hay una escena muy interesante que nos propone Cervantes. Van por el camino Don Quijote y Sancho, y Don Quijote le va contando a Sancho sus sueños de fama, de parecerse a los grandes caballeros andantes, Amadís de Gaula y otros más. Y Sancho, pues un hombre sencillito que quizá nunca había leído, lo iba escuchando. Y después de cómo hablaba con emoción de esos grandes caballeros andantes, Don Quijote le pregunta a Sancho: oiga, mi señor, ¿y todos esos caballeros andantes de los que me habla, dónde están ahora? Y le contesta Don Quijote: ay, Sancho, se ve que no has leído, pues han muerto. Y le contesta Sancho: pues en mi opinión, más grande es la fama del que ha resucitado de entre los muertos y resucita a los muertos que la de todos los caballeros andantes que ha habido y habrá en este siglo. Con la sencillez de un campesino, le dio una lección Sancho a Don Quijote. ¿Quién es el importante? Pues Jesús. Jesús. Y el discernimiento nos lleva a entenderlo, a entender que hay que saber elegir lo que dura para siempre, lo que realmente vale. A mí me gusta mucho lo que dice San Agustín en sus confesiones. Soy un apasionado de las confesiones. Yo les recomiendo a todos que las lean porque son de veras. Yo creo que es difícil leer las confesiones sin derramar una lágrima y no sentirse identificado uno con San Agustín. Y él, cuando recuerda su vida, sus errores, también sus aciertos, y luego cómo vivió la muerte de un amigo, cuando decía: la vida me era insoportable, pero tenía miedo de morir. Luego, cuando se encuentra con el Señor, escribe: todo esto sucede cuando te abandonamos a ti, que eres la fuente de la vida. Cuando la soberbia personal ama una parte del todo, haciendo de ella un falso todo. Cuando el alma no se funda en la solidez de la verdad, se deja mover según sopla el viento de las opiniones humanas. Y bueno, pues precisamente por eso el Papa nos ha recordado que la parte no es superior al todo, que el todo es superior a la parte. Y hay que tenerlo presente con respecto a nuestra relación con Dios y también en nuestra relación con nosotros mismos y en nuestra relación con los demás. Porque si no, pues vamos a quedarnos con una parte del todo y vamos a hacer de ello un falso todo. Me gustaría mucho citar lo que al respecto dicen, por ejemplo, Rula, Cencini, Manenti, cuando explican que la persona se da en 3 niveles de percepción y que en el primero, pues prevalece la percepción del cuerpo y la persona hace de su cuerpo un falso todo y solamente le interesa satisfacer sus necesidades físicas y sexuales. A los otros los ve simplemente como objetos que puede utilizar para satisfacer esas necesidades y únicamente valora lo sensible y lo útil y lo que es inmediato. Ya en el segundo nivel, pues la persona se da cuenta de su dimensión social, pero va a prevalecer la necesidad de la aceptación social. A los demás los ve como objetos, diríamos como espectadores, ante los que proyecta una imagen para ganarse lo que esa persona quiere. Y bueno, pues puede proyectar una imagen agradadora para ganarse el aplauso de todo el mundo, puede proyectar una imagen agresiva para ganarse el respeto, o aislada para evitar que alguien más la lastime. Pero todos estos dos niveles no llenan, no satisfacen, dejan a la persona aislada en su propio mundo. Por eso es preciso llegar al tercer nivel, cuando la persona descubre la necesidad que tiene de la verdad, de ese contemplar el todo a que se refiere el Papa, del que nos referimos en el documento Educar para una nueva sociedad, el que platicábamos usted y yo, Padre Corral, hace un momento.
la persona siente necesidad de saber quién es, qué la hace plena, de modo que pueda comprender por qué y para qué de sus necesidades físicas, sexuales, espirituales, intelectuales, sociales, y conducirlas a fin de lograr una integración armónica, alcanzar la plenitud y valorar a los demás y lo demás, no en referencia ya a su utilidad, sino a lo que son. Y eso le va a llevar a un compromiso, el compromiso de saber encontrarse con los demás y de contribuir al bien de los otros. Y en este caso yo diría, pues, a entender que tenemos que construir una cultura del discernimiento. Y para eso, pues, tener muy presente lo que el Papa nos dice, tanto en Evangelii Gaudium como en Gaudete et Exsultate. Me preguntaba una señora el domingo, después de una confesión muy simpática, y me decía, padre, es que no le entiendo esto de la autorreferencialidad. Y yo le decía, señora, es que usted está con lo que usted piensa, con lo que usted quiere, con lo que usted dice, con lo que a usted le parece, pero usted tiene que triangular con nuestro Señor, por eso se ha hecho palabra. Y para eso necesitamos la capacidad de escuchar, de ver, de sentir lo que ocurre en nosotros, en nuestro corazón, más allá de la mente, más allá de la ansiedad, más allá de la imaginación negativa, sobre todo porque de la imaginación positiva sale la creatividad pastoral. Tenemos que cambiar, Señor, por eso me gusta mucho el título, una cultura del discernimiento. Regresando a Evangelii Gaudium, el número 62, dice, ¿verdad? En la cultura predominante, dice el Papa, el primer lugar está ocupado por lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Incluso, dice el Papa, lo real cede lugar a la apariencia. Tenemos que bajar entonces a lo interior, no a lo exterior. No lo a inmediato, sino a lo mediato. No a lo visible, sino a lo invisible. No a lo rápido, sino a lo sereno, a los tiempos de Dios. No a lo superficial, sino a lo profundo. Me parece que hoy nuestra cultura, el cambio de época del que hablábamos, que nos presenta cambios acelerados, acumulativos, cuantitativos, cualitativos, que dice el Papa, no todos son malos, momento, pero la cultura nos lleva antes que nada a recuperar el espíritu, a recuperar los fines, a recuperar el sentido, a ir más allá de lo material, de lo meramente cuantitativo, del cuerpo o, como usted muy bien decía en su introducción, de la carne, es decir, de lo que nace de la carne, como decía muy bien Nicodemo, tenemos que nacer del espíritu. Pasemos a ese otro tema, Señor, la cultura del discernimiento. Necesitamos nuevas maneras de relacionarnos, de encontrarnos, de entendernos, de llevarnos. Lo escuchamos. Lo que usted nos platicaba ahorita me lleva a recordar un chiste. Dice que una vez estaba un hombre en el periférico manejando, iba escuchando música y de repente oye que dicen en la radio, interrumpimos nuestra programación para avisarles y alertarles que un loco está conduciendo en sentido contrario en el periférico. Apaga el radio y dice, ya ni las noticias saben dar bien, no es uno, son todos. Muy bueno. Sí. Era él. Así es. Personas que son así, ¿verdad? El mundo está mal, todo el mundo está mal, menos él, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? El discernimiento. Y nos va a ayudar mucho si queremos una cultura del discernimiento. Y para eso hay que llegar a ese tercer nivel de que nos hablan Rula, Cencini, Manenti. Y bueno, los grandes autores de la espiritualidad. Y para esto requerimos luz. Si no vemos, es porque no tenemos luz. Me gusta algo que dice el Papa en Lumen Fidei. Cuando falta la luz, todo se vuelve confuso. Es imposible distinguir la senda que lleva a la meta de aquella otra que nos hace dar vueltas sin una dirección. La fe aporta la visión completa de todo el recorrido y nos permite situarnos en el gran proyecto de Dios. ¿Qué necesitamos? Darle espacio en nuestra vida a la fe, unir fe y razón, y yo añadiría también corazón. Hay que ser personas integrales. Y bueno, si me permite, Padre Corral y amigas y amigos, voy a poner un ejemplo de alguien que lo logró. Un hombre, Francis S. Collins, médico genetista, líder del proyecto internacional Genoma Humano,
que al iniciar su doctorado en físico-química, ella era médico, en Yale, publicó un artículo en una revista científica declarando que había pasado del agnosticismo al ateísmo y concluía: ningún científico serio puede sostener la existencia de Dios. Pero discernió, estudiando el ADN humano, reflexionando en los casos de pacientes que como médico atendía, incluso en situaciones terminales, y cómo su fe les daba fuerza para hacia adelante, discerniendo en la capacidad humana de distinguir lo bueno de lo malo, más allá de las influencias culturales, y en el impulso altruista, escribió: la fe en Dios ahora me parece más racional que no creer. Y finalmente, cuando el 26 de junio de 2000, junto al presidente de Estados Unidos y al primer ministro de Inglaterra, presentó el primer esquema del genoma humano, dijo: hoy estamos aprendiendo el lenguaje con el que Dios creó la vida. Y en su obra, El lenguaje de Dios, señala: los principios de la fe son complementarios a los principios de la ciencia. No existe ningún conflicto entre ser un científico riguroso y una persona que cree en Dios. Así es. Este es el resultado del discernimiento. Ya lo había dicho San Pablo en la carta a los romanos, ¿verdad? Lo invisible de Dios se deja ver a través de sus obras. San Agustín decía: todas estas cosas bellas me están diciendo que te ame. El Papa Francisco, el Laudato Si, nos recuerda que todo, el suelo, el aire, el agua, todo es caricia de Dios. Nada más que hay que tener discernimiento, no irnos con lo inmediato, ver más allá, como usted dice. Incluso ser capaces de, como decía San Hipólito, conocernos a nosotros mismos, reconociendo al Dios que nos hizo, teniendo presente algo que él decía y que me gusta mucho: ¿cómo deseas que el Señor te escucha cuando tú mismo no te escuchas? Hay que aprender a conectar con nosotros, hay que aprender a escucharnos, no solamente en lo intelectual, en lo emocional, pero dejar que la fe ilumine todo, no solamente la mente, sino también el corazón, todo nuestro ser, porque solamente así nos vamos a conocer a nosotros y vamos a conocer a los demás y vamos a comprender que el ser humano no es la suma de sus virtudes y de sus defectos, de sus éxitos y de sus fracasos, sino que somos imagen y semejanza de Dios, somos hijos del Hijo, somos templos del Espíritu, y eso nada ni nadie nos lo puede quitar. Por eso el Papa afirma que un fruto del discernimiento es percibir cuánto vale una persona, siempre y en cualquier circunstancia. Y esto vale en casa, hasta cuando nos enojamos con la esposa, el esposo, los hijos, los papás, entre hermanos, con la suegra, cuando hay dificultades en el trabajo, cuando nos encontramos con personas que no piensan como nosotros. Hay que discernir y hay que ver más allá. Me encanta algo que dice el Papa en Fratelli Tutti: en una familia se pelean, pero hay algo que no se mueve, es el lazo familiar. Hay que ver ese todo que nos va a permitir construir desde la familia lo que el Papa llama la amistad social y la fraternidad universal. Muy bien. Me parece aquí, señor, que por eso enseñar a orar es la urgencia. Es decir, el Papa Francisco nos lo dijo alguna vez: el discernimiento espiritual es la brújula que nos permite reconocer la acción del Señor en la vida de la iglesia. Pero la oración es ese espacio, no solamente la oración vocal, no solamente la oración mental, no solamente la oración mental y de contemplación, sino ya una oración en donde yo pueda, desde Santa Teresa, desde San Juan de la Cruz, entrar en esa dinámica de dejarme interpelar, dejarme iluminar y dejarme formar por la vida del Espíritu. Permitir la acción de Dios. Somos seres habitados. Desde nuestro bautismo, ¿verdad? El Espíritu Santo nos habita y tenemos que aprender a reconocer sus mociones y tenemos que aprender a entrar en esta dinámica de escucha de lo que está más allá de nosotros mismos y que se manifiesta en el soplo de la vida. No hay discernimiento espiritual y pastoral sin oración. Hoy necesitamos la escucha de la palabra de Dios y una correcta formación de la conciencia.
No solamente hay que aprender los mandamientos, ser buenos chicos, hacer pastoral, sino que llevar nuestra rica vida espiritual en esta dinámica de reconocernos criaturas en el Creador, de darle a Él la primacía. Me encanta esta cuestión del Papa Francisco, primerear, es decir, primero Él. ¿Qué dice Él? ¿Qué te pide Él? Escúchalo a Él. No, verifícate en Él. No, ¿cómo lo haría Jesús? Es decir, estar en esta dinámica de escucha antes que nada a la palabra. Si me permite, Señor, por el tiempo, tiene muchos saludos, no sé, voy a leer solamente algunos de nuestras plataformas. Le mandan muchos saludos, Leti Díaz de León, Diana GR, Rosa María Guerrero Jiménez, Alma Hermosillo, Mares, Miguel González Saavedra, Jorge Edgar de Monterrey, dice, gran tema, Monseñor Eugenio. Yolanda Naranjo nos dice, gracias, con varios corazoncitos. Juan Ramón Verdugo nos dice, gracias por la invitación a este tema central. Blanca Lozano agradece a usted, señor. Connie Hernández, saludos desde el oratorio de San Felipe Neri de León, Guanajuato, Monseñor. Berrera, Antoni, muchos saludos, señor. Margarita nos dice muchas gracias, qué interesante, excelente, les escribo desde Papantla, Veracruz. Mercy Cruz dice, familia Cruz Méndez desde la ciudad de Puebla, saludos, excelente tema, señor. Alma Lilia Méndez, Sauri Álvarez, Víctor Herrera, Norma Araceli Saldívar, Carrizales, Alma Hermosillo Maris, dice, me encontraba leyendo las confesiones y escuché en ese momento cuando hirió un hombre a San Juan Pablo II. Fue muy difícil, grandes enseñanzas. Nos dice ahí una más grande relato que no podemos leer en este momento. Pues tiene muchos saludos, señor. Muchas gracias a todas y a todos. Yo le quisiera pedir un cierre, conclusiones, qué tenemos que hacer, por dónde tenemos que ir, porque tenemos que cambiar. Este tiempo nos exige mayor profundidad, mayor amplitud de miras, pero sobre todo una respuesta mucho más afinada, mucho más fina, mucho más sutil, que se centre no en las cosas, sino en el sentido y en los fondos. Lo escuchamos, Monseñor, adelante. Bueno, pues yo creo que el discernimiento, como hemos comentado, es fundamental. ¿Y cómo se realiza el discernimiento? Unidos a Dios en su iglesia. Y San Juan Pablo II en Iglesia en América nos daba pistas de cómo se vive ese encuentro con el Señor. A través de su palabra, encontrándonos con ella también en una actitud orante, en la oración, en la liturgia, sobre todo en la Eucaristía y en las personas. También las personas pueden ser un lugar de encuentro con el Señor y a veces se nos olvida. Y es bien importante porque así salimos de ese mundo interior en el que a veces nos metemos y nos imaginamos nuestra propia verdad para poder encontrarnos con la realidad como es y tener esa mirada más amplia. Esa mirada que incluso nos hace ver lo cotidiano de otra manera. Santa Faustina Kowalska, secretaria de la Divina Misericordia, una mujer de oración, escribía, oh vida gris y monótona, ¿cuántos tesoros encierras? La gracia que hay para mí en esta hora no se repetirá en la hora siguiente. Y así ella vive intensamente cada hora, cada minuto, cada segundo. Y hay que hacerlo, porque somos peregrinos, somos viandantes, como recuerda San Agustín. Y hay que tener en cuenta también la meta. Somos peregrinos. Y por eso San Gregorio Magno, invitándonos a discernir, recordaba, al que tiene la firme decisión de llegar al término, ningún obstáculo del camino puede frenarlo. Y también decía, no nos dejemos seducir por la prosperidad, ya que sería un caminante insensato el que contemplando la belleza del paisaje
se olvidara del término de su camino. El discernimiento nos hace entender que somos viandantes. Y como dice San Agustín, ser viandante significa que hay que caminar, hay que avanzar siempre. No te detengas. Él decía, si ya te has complacido, te has detenido. Y si dices ya basta, estás perdido. Avanza siempre, que adelanta más el cojo por el camino que el corredor fuera de él. Tenemos nuestras debilidades y como dice el Papa Francisco, así nos quiere Jesús. Y con esa confianza mostrémonos ante Él como somos para que Él pueda ayudarnos a mejorar. Me encanta eso que dice el Papa Francisco con mucho realismo. Y también aprendamos de Jesús a tenderle la mano a los demás. Los grandes tratadistas de espiritualidad dicen, no basta que pienses en ti, no basta que ores por ti, no, tienes que echarle la mano a los demás, tienes que orar por los demás. Tenemos que trabajar porque poquito a poco se vaya construyendo la cultura del discernimiento, empezando en casa, con nuestros ambientes de amigos, en la escuela, en el trabajo, por pequeñitos grupos. Y de ahí vamos a ir haciendo que esto vaya, crece cada vez más. Yo creo que es lo que tenemos que hacer. Sentir de verdad que somos discípulos misioneros de Cristo. Y ante la adversidad, no tener miedo. Otros han vivido situaciones peores que las nuestras. Dice San Agustín, ¿qué vivimos ahora que no hayan sufrido nuestros padres en el pasado? Lo que estamos viviendo, por ejemplo, la pandemia, ya la han vivido muchos en el pasado. Pensemos en la peste de Justiniano, en la peste negra, en la gripe española. ¿Y cómo actuaron los discípulos misioneros de Jesús? Discerniendo que así como Cristo se había entregado por nosotros, nosotros debemos entregarnos por los demás. Y le entraron a hacer algo por los demás. San Cipriano en Cartago, Santa Fabiola, por cierto, San Jerónimo, en su carta 77 da testimonio de cómo esa mujer rica se convirtió después de discernir y dio lo que tenía los pobres, construyó en su casa el primer hospital en Occidente y ella misma cargaba a los enfermos de lepra y dice San Jerónimo, la he visto lavar el pus de llagas que otros ni siquiera se atrevían a mirar. Y otros muchos lo están haciendo también ahora, doctoras, doctores, agentes de pastoral, tanta gente que son los protagonistas en esta pandemia, como dice el Papa Francisco, nos dan ejemplo de que frente a la adversidad no debemos desanimarnos, hay que confiar en el Señor que nos ha dicho, yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Discernamos y démonos cuenta que estamos en sus manos y esas siempre serán las mejores manos. Muchas gracias, Monseñor Eugenio Lira, excelencia. Ha sido muy rica estos 50 minutos de centrarnos en este tema. Tenemos que crecer, no solamente en nuestra vida interior, es una oración intimista, es colocarnos dentro de la realidad para entender nuestra vocación, nuestra misión dentro de este mundo, para lograr responder construyendo el reino de Dios a su modo, no al nuestro. Y entrar en esta dinámica de comunión con Él, antes que nada, y también con nuestros hermanos. Monseñor Eugenio Lira tiene muchos saludos, no acabaría. Han estado lloviendo mensajes en las distintas plataformas. Seguramente usted nos hará favor de revisar después, porque son muchos y comentarios muy bellos. Me disculpo por no haber leído todos, pero es imposible. Le agradezco mucho, estoy a sus órdenes. Un saludo muy fraterno también de su excelencia, Monseñor Enrique Díaz Díaz, del rector José Antonio Herrera Jiménez, de la Universidad Vasco de Quiroga, y también del presbítero doctor Mario Ángel Flores, de la Universidad Pontificia de México y presidente de AMESIC. Un gusto escucharle. Muchas gracias. Gracias, padre. Pues le agradezco a usted, a todo el equipo, a todos los que nos han escuchado y ante todo al Señor, a Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero que también pues le agradezcamos a nuestra Madre Santísima que seguro ha estado con nosotros en este momento, a San José, gran ejemplo de discernimiento, y a todos los ángeles y santos. Estuve preparando esta charla desde que usted me dijo. Gracias, señor. Estuve en la capilla pidiendo por todos y ahora voy a celebrar la Santa Misa y les prometo ofrecerla por todos. Muchas gracias, señor.
Ayúdenos a difundir este esfuerzo. Hay que ayudar, diálogos de esperanza, brindar caminos a los demás. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo que en esta ocasión, por razones técnicas, hizo un esfuerzo particular. Agradecemos a todo el equipo de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la SEM en la preparación de esquemas, pues hay un trabajo muy intenso detrás de cada una de estas transmisiones. Nos vemos en una semana, martes a las 7 de la noche. Tendremos un tema muy interesante. Seguiremos ahora con la cultura del encuentro. Hemos hablado de la cultura del discernimiento y ahora pasamos al diálogo y al encuentro que tanto insiste el Papa Francisco. No se lo pierdan. Muchas gracias. Muy buenas noches.